Durante siglos nos enseñaron a mirar el poder de una forma muy específica. Nos hablaron de emperadores, de conquistas, de ejércitos que avanzaban sobre montañas imposibles. Nos mostraron al Zapa Inca como el centro absoluto de un imperio gigantesco, capaz de organizar territorios, pueblos y caminos a lo largo de miles de kilómetros. Y así aprendimos a entender el imperio inca, como una estructura de poder vertical, como una pirámide donde todo dependía de una sola figura. Pero esa historia tiene un problema. No explica cómo una civilización tan compleja pudo sostenerse durante generaciones sin escritura alfabética, sin moneda, sin un sistema militar permanente como los imperios del Viejo Mundo. Porque el verdadero funcionamiento del mundo andino no estaba solo en lo visible, no estaba únicamente en la conquista ni en la autoridad individual. Existía algo más, un equilibrio profundo que organizaba la vida, el poder y la continuidad del imperio, un sistema que casi nunca aparece en primer plano, pero sin el cual nada habría sido posible. Para entenderlo, necesitamos dejar de mirar únicamente lo que dominaba desde arriba y comenzar a observar aquello que sostenía desde dentro. Únete a Storylab. Dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. ¿Qué era realmente el poder en el mundo andino? Equilibrio y dualidad. Para entender cómo funcionaba el imperio inca, primero debemos abandonar una idea que parece evidente, pero que no siempre se aplica al mundo andino: la idea de que el poder es una fuerza que desciende desde arriba. En muchas sociedades que conocemos, el poder se concentra en una figura central: un rey, un emperador, un líder absoluto que gobierna mediante la autoridad y la imposición. Pero en los Andes, el orden del mundo se entendía de otra manera, no como una estructura rígida, sino como un equilibrio. Desde tiempos anteriores al imperio inca, las comunidades andinas organizaban su vida alrededor de principios de reciprocidad y complementariedad. El Aini, por ejemplo, no era solo una forma de trabajo comunitario, era una manera de entender la existencia. Cada acción debía encontrar su correspondencia, cada gesto su equilibrio. Nada existía completamente solo. La naturaleza, la sociedad y el cosmos se pensaban en pares complementarios, arriba y abajo, día y noche, sol y luna, lo masculino y lo femenino. Este principio, conocido como dualidad complementaria, no implicaba oposición, sino armonía, dos fuerzas distintas que solo tenían sentido cuando funcionaban juntas. Y esa lógica no se limitaba al ámbito espiritual o simbólico. Organizaba la vida política, social y económica. Los territorios se dividían en mitades complementarias. Las comunidades se estructuraban en relaciones recíprocas. Y el poder no era únicamente autoridad, sino equilibrio. Para quienes observaron el imperio desde afuera, esta forma de organización podía parecer invisible. Pero para el mundo andino era el fundamento mismo de la estabilidad. Comprender esta lógica es el primer paso para ver aquello que casi nunca aparece cuando hablamos del imperio inca. Porque si el poder era equilibrio, entonces nunca podía depender de una sola fuerza. El poder paralelo, más allá del Zapa Inca. Cuando pensamos en el imperio inca, casi siempre imaginamos una figura central: el Zapa Inca, el gobernante supremo, el representante del sol en la tierra, la autoridad máxima sobre territorios, pueblos y caminos. Las crónicas coloniales reforzaron esta imagen. Hablaron de un imperio organizado alrededor de un solo hombre, dueño del poder político, religioso y militar. Pero cuando observamos con más atención cómo funcionaba realmente la sociedad andina, esa imagen comienza a transformarse. El Zapa Inca era sin duda una figura fundamental, pero no gobernaba en aislamiento. El poder no se sostenía únicamente en una jerarquía vertical. Existían estructuras paralelas que equilibraban y legitimaban la autoridad, linajes que garantizaban continuidad, roles rituales que conectaban el mundo humano con el sagrado, redes sociales que organizaban la vida cotidiana más allá de la figura imperial. En este sistema, gobernar no significaba simplemente mandar, significaba mantener el equilibrio. Y ese equilibrio requería más de una fuerza.
La dualidad que organizaba el cosmos también estaba presente en el ejercicio del poder. Mientras el Zapa Inca representaba un polo visible, existían otras figuras y estructuras que operaban desde un plano menos evidente, pero igualmente esencial. No eran secundarias, eran parte del mismo sistema. Comprender esta dimensión paralela nos obliga a mirar el imperio inca desde otra perspectiva, no como una pirámide sostenida por una sola cima, sino como una red donde distintas fuerzas mantenían el orden en movimiento. Y es precisamente en ese espacio menos visible donde comienza a aparecer una clave que rara vez ocupa el centro de la historia. Aclas y mamaconas, el sistema invisible. Si el poder en el mundo andino se sostenía sobre el equilibrio, entonces debía existir una estructura que materializara ese principio dentro del propio imperio, una estructura que no siempre aparece en los relatos tradicionales. Entre las instituciones menos comprendidas del imperio inca se encontraban las aclas. Seleccionadas desde distintas regiones, estas jóvenes eran trasladadas a espacios especiales donde recibían formación rigurosa. Durante mucho tiempo fueron descritas de forma simplificada, como figuras secundarias, como símbolos decorativos dentro del sistema imperial. Pero una mirada más atenta revela algo distinto. Las aclas participaban en procesos fundamentales para el funcionamiento del Estado. Elaboraban textiles de alto valor simbólico y político, preparaban ofrendas rituales, formaban parte de ceremonias que reforzaban la legitimidad del poder. No era un rol marginal, era una función estructural. Junto a ellas, las mamaconas cumplían tareas aún más profundas. Eran educadoras, guardianas de conocimiento ritual y responsables de mantener prácticas que conectaban el orden humano con el orden sagrado. En una civilización donde lo espiritual y lo político no estaban separados, estas funciones no eran accesorias, eran esenciales. Lo que vemos aquí no es simplemente un grupo social, es un sistema, una red organizada que operaba desde un espacio menos visible, pero que sostenía elementos centrales del imperio: la continuidad simbólica, la cohesión ritual y la transmisión cultural. Y cuando observamos este sistema en conjunto, comienza a surgir una pregunta inevitable. Si estas estructuras eran tan fundamentales, ¿por qué rara vez aparecen cuando hablamos del poder inca? Tejer el imperio, economía, símbolo y control. Para comprender la profundidad del sistema inca, debemos observar algo que, a primera vista, podría parecer cotidiano: el tejido. En muchas sociedades, el textil es un objeto práctico, una prenda, un adorno, una necesidad básica. Pero en el mundo andino, el tejido era mucho más. Era lenguaje, era memoria, era poder. Los textiles no solo identificaban pertenencia social o territorial, transmitían información, representaban jerarquías, materializaban relaciones entre comunidades y el Estado. Cada hilo formaba parte de una estructura mayor. La producción textil no era una actividad marginal, era un eje económico y simbólico del imperio. Los tejidos más finos, elaborados bajo supervisión estatal, funcionaban como bienes de prestigio, ofrendas rituales y herramientas diplomáticas. Podían consolidar alianzas, reforzar lealtades, expresar autoridad sin necesidad de violencia. En un sistema sin moneda, el valor no circulaba únicamente en metales o riquezas acumuladas, circulaba en relaciones. Y el tejido era una forma tangible de esas relaciones. A través de él, el imperio organizaba trabajo, identidad y poder simbólico. Lo que parece una práctica doméstica revela en realidad una tecnología social sofisticada, una forma de estructurar el mundo. Cuando observamos este sistema en conjunto, entendemos que el poder inca no dependía únicamente de la expansión territorial o de la autoridad imperial. Dependía de redes invisibles que conectaban lo político con lo ritual, lo económico con lo simbólico. Redes que mantenían el equilibrio del imperio desde dentro. Lo que los cronistas vieron y lo que no entendieron. Gran parte de lo que hoy sabemos sobre el imperio inca proviene de las crónicas escritas durante y después de la llegada europea. Relatos fascinantes que describen ciudades, caminos, rituales y jerarquías.
pero también miradas construidas desde una lógica distinta. Los cronistas buscaban reconocer aquello que les resultaba familiar. Reyes, ejércitos, sistemas de dominio comparables con los imperios que conocían. Y al hacerlo, muchas veces interpretaron el mundo andino a través de categorías externas. El poder debía tener un centro visible, la autoridad debía concentrarse en una figura individual. Aquello que no encajaba con ese modelo quedaba relegado a un segundo plano, o simplemente no era comprendido. Las redes rituales, las estructuras complementarias y los sistemas de equilibrio que sostenían la vida social podían parecer invisibles para quien no compartía esa lógica cultural. No se trataba necesariamente de una omisión deliberada, era una diferencia de mirada. Mientras las crónicas destacaban conquistas y jerarquías, otros elementos fundamentales del sistema permanecían en silencio. Y ese silencio moldeó la forma en que generaciones posteriores entendieron el Imperio Inca. Al centrarnos únicamente en lo visible, heredamos una imagen incompleta, una historia donde el poder parecía depender de una sola figura, cuando en realidad se sostenía sobre un entramado mucho más amplio. Comprender esta diferencia no significa rechazar las fuentes, significa aprender a leerlas desde otra perspectiva. Y al hacerlo, el imperio comienza a revelarse de una manera distinta. El verdadero equilibrio del poder inca. Durante mucho tiempo, el imperio inca fue contado como la historia de un poder centralizado. Un emperador, un ejército, una expansión imparable. Y aunque esas imágenes forman parte de la realidad histórica, no explican por completo cómo funcionaba esta civilización. Al mirar más allá de lo visible, aparece otra dimensión. Un sistema basado en equilibrio, en complementariedad, en redes que conectaban lo político con lo ritual, lo económico con lo simbólico, lo individual con lo colectivo. El poder no residía únicamente en la cima, circulaba a través de estructuras que sostenían la vida cotidiana y garantizaban la continuidad del orden. Cuando observamos el mundo andino desde esta perspectiva, el imperio inca deja de parecer una pirámide rígida, se convierte en un organismo vivo, donde distintas fuerzas mantenían el equilibrio necesario para existir. Tal vez, el verdadero secreto del poder inca no fue la conquista, fue la capacidad de sostener armonía entre elementos distintos y comprender que ninguna fuerza podía existir completamente sola. Y quizás, al cambiar la forma en que miramos el pasado, comenzamos también a descubrir aquello que siempre estuvo allí, pero rara vez ocupó el centro de la historia, porque la historia no siempre trata sobre lo que domina, sino sobre aquello que sostiene. Si este viaje cambió tu forma de mirar el mundo andino, te invito a seguir explorando con nosotros. Suscríbete a Historylab para descubrir las historias que no siempre aparecen en primer plano, pero que transforman la manera en que entendemos el pasado. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué otras partes invisibles de la historia crees que todavía no estamos viendo? Nos vemos en el próximo viaje. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.